En Cicatrices Compartidas lo que os vais a encontrar es una exposición que tiene una doble estrategia. La primera y principal es acercar la problemática que hay en la República Democrática del Congo, que es un sitio muy rico en recursos, pero que realmente viven en la pobreza, y un poco cuál es la situación de las minas allí, que están totalmente relacionadas con este tipo de violencia. Y la segunda estrategia es, a partir de la situación de violencia de género que se vive allí, acercar esta problemática a nuestro entorno. El projecte de cooperació que hem estat desenvolupant i que esperem continuar està basat precisament en això, en donar suport a les dones que pateixen violència, sobretot de gènere, violència sexual, en aquella zona de l'est del Congo on es produeixen la majoria dels minerals que intervenen en les tecnologies, en les alta tecnologia, coltan, or, basalt. Te abre muchos ojos a cosas que muchas veces nosotros no queremos ver, también por resguardar un poco la comodidad de no tener culpa y consumir sin tener conciencia de ello. El lenguaje de la exposición está constantemente, de alguna manera, aludiendo a esta responsabilidad que tenemos en el consumo que hacemos de estos dispositivos, increpando al usuario también a participar de alguna manera, explicando sus vivencias. La sorpresa que vam tenir, i superagradable, va ser que vau agafar des de l'ESDI la idea i vau dir no, però això ho agafarem com un projecte de curs para una serie de alumnes que es vulguin apuntar. Respecto a la imagen gráfica, lo que quisimos hacer a través de la exposición fue intentar como alejarnos un poco de este imaginario como exótico, el cómo estos colores transmiten un poco más la tranquilidad, la neutralidad y las distintas razas en el fondo. Queríamos transmitir que esta violencia de género no solo ocurre allá en el Congo, sino que es algo que todas podemos llegar a vivir en nuestro diario vivir, y es una cicatriz que compartimos todos en el fondo. Aparte de eso, escogimos poner malla de gallinero en ciertos espacios para darle más aire a la exposición y también para transmitir de alguna forma el tema de sentirse enjaulado, que es como se sienten muchas mujeres cuando no pueden ser libres. I per mi la gran aportació és això, que a la mateixa exposició han aconseguit qüestionar, buscar la corresponsabilitat nostra, quina responsabilitat tenim nosaltres, la nostra societat, envers el que està passant allà. I aquesta mena d'aportació m'ha semblat fabulosa.